Ok. Ok, de nuevo con ustedes en esta sesión de 40 minutos. Déjame poner esto en presentación y ya les digo. No presenta nada, pero bueno, un día. Ok, ya estamos en presentación. Déjame ponerles el palito indicador. Veremos casi. Ok, hoy continuamos con la segunda clase, espero que sea más corta, que tiene que ver con fármacos antianginosos, o sea, fármacos utilizados en la cardiopatía isquémica, con énfasis en los nitratos. Entonces, para ir de una vez avanzando, vamos a hablar que cuando decida moverse esta lámina, ya se movió, que bueno, vamos a hablar de una introducción leve de cardiopatía isquémica. Vamos a ver los nitratos, mecanismos de acción, efectos farmacológicos, farmacocinética, su rango, tolerancias e indicaciones clínicas. Entonces, para empezar, ¿qué es una cardiopatía isquémica? Es una patología que sucede luego que hay un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Entonces nos van a dar síntomas de ese desbalance dados por angina de esfuerzo, angina de reposo, angina inestable, infarto de miocardio y esquema silente. Todo depende de la obstrucción, si es crónica, aguda, si es total o parcial, ¿no? Entonces, esos son los cuadros clínicos que definen la cardiopatía isquémica, que puede presentarse como angina de esfuerzo, angina de reposo, angina inestable, infarto al miocardio o isquemia silente. Entonces, vean este caso clínico que está aquí dramático, un paciente de 65 años de edad con diabetes, hipertensión y tiene una angina de pecho de 15 minutos con náuseas, frialdad y frialdad cutánea. O sea, un cuadro típico de dolor retroesternal opresivo que se puede irradiar al brazo izquierdo y que puede dar náuseas, frialdad por la descarga simpática que ahí ocurre. Vean el electro donde hay unos supradesniveles en D1, D2, y aquí vean unos supradesniveles en B2, B3, B4, B5, infarto de cara anterior. Un infarto que se define por estos supradesniveles marcados en el ST. Un infarto. Entonces, ¿cuál es la farmacoterapia? ¿Qué hacemos con la cardiopatía isquémica? Primero tenemos que tener fármacos que disminuyan ese grado de obstrucción. Recuerden que la enfermedad isquémica o la cardiopatía isquémica tiene que ver con el flujo sanguíneo a través de las coronarias. Y estas coronarias a lo largo del tiempo van a sufrir estrechamiento debido a la formación de placas de ateroma. Y a los grados de inflamación de bajo grado que ocurren sobre todo en pacientes con síndrome metabólico, con obesidad, con diabetes, con hipertensión arterial, que van haciendo de que aumenten todos estos expresión de citoquinas por inflamatorias de bajo grado, que van a predisponer a la coagulación, a la agregación plaquetaria, a la formación de estas placas de ateroma que se pueden romper y obstruir completamente la coronaria llevando un infarto. Eso depende del grado de obstrucción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir el crecimiento de estas placas de ateroma usando fármacos hipolipemiantes, como las estatinas que van a ver en este bloque. Las estatinas son los principales fármacos utilizados aquí. Agentes fibrinolíticos, es decir, agentes que disuelven el coágulo una vez que se ha formado, que se utilizan en el tratamiento del infarto. Se inyecta la estreptoquinasa, por ejemplo, que es un ejemplo, y capaz de disolver el coágulo. Se pueden usar los calcioantagonistas, sobre todo los no dihidropiridínicos como el verapamil o el diltiazem, que tienen unos efectos semejantes a los betabloqueantes que van a disminuir, en este caso, la demanda de oxígeno para disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contracción. Podemos usar los betabloqueantes, como vimos en su oportunidad, los antiagregantes plaquetarios para prevenir esa formación de coágulos que puede suceder a la ruptura de la placa, porque es que las placas están ahí obstruyendo, claro, y pueden producir una angina de reposo estable. Al aumentar la demanda de oxígeno, la coronaria no puede mandar suficiente sangre y se produce una isquemia que calma con el reposo. Pero puede suceder de que esa placa, debido a ese grado de inflamación crónica que ocurre en estos pacientes, de todos los obesos, y debido a algún estrés que aumente la actividad simpática, se rompa la placa y la ruptura de la placa va a originar agregación plaquetaria que va a obstruir por completo, originándose el infarto. Entonces los antiagregantes plaquetarios como el clopidogrel o la aspirina ayudan a prevenir esto. Y por último los nitratos,
que es el tema de la cual vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar hoy, después de hablarles de cuál es el desequilibrio entre el aporte y la oferta de oxígeno. Bien, esta es una placa de ateroma típica, vean cómo está por dentro, llena de lípidos, de colesterol, y aquí se forma el coágulo, se rompió, y se agregaron las plaquetas, obstruyendo totalmente esta zona, generándose un área de infarto. Puede haber necrosis si no se actúa a tiempo, pero si uno actúa a tiempo aquí, ya sea colocando un stent o colocando estreptoquinasa para distribuir este coágulo, podemos revascularizar esta zona o reperfundir, mejor dicho, esta zona. Entonces, ¿de qué depende las demandas miocárdicas de oxígeno? Depende de la precarga y la poscarga. La poscarga tiene que ver con el estrés de pared. Sea precarga y poscarga, porque la precarga es esa tensión que ejerce la sangre al final de la diástole que presiona la pared, y la poscarga tiene que ver con la resistencia vascular periférica. También depende de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, cualquier fármaco que disminuya el estrés de pared o que disminuya la frecuencia cardíaca, la contractilidad, van a disminuir la demanda de oxígeno. Y hay fármacos que aumentan las demandas, o sea, todo esto aumenta la demanda. Cualquier fármaco que disminuya en esas causas disminuye la demanda de oxígeno, por lo tanto restablece el equilibrio. Recuerden la ley de Laplace, donde la tensión de la pared, que es lo que estamos considerando que consume oxígeno, depende de la presión por el radio y por sobre el 2 veces el espesor de la pared. Por eso el corazón en una primera instancia se hipertrofia, para aumentar el espesor de la pared e intentar disminuir esta tensión de la pared. Pero eso no es muy eficaz a la larga. Vean cuáles son los factores que determinan el aporte sanguíneo. Vean que es en diástole donde ocurre la irrigación del miocardio. O sea, que mientras más dura la diástole, más chance hay de que ese miocardio se reciba la sangre de las coronarias, ¿no? Entonces, ya entrando en materia, veamos los nitratos. Los nitratos son ésteres del ácido nítrico, y los nitritos son los ésteres del ácido nítrico. Los nitritos son los ésteres del ácido nitroso y los nitratos son los ésteres del ácido nítrico. Estos fármacos tienen la propiedad de producir, esto como que se paró porque no se mueve el botoncito, vamos a esperar que vuelva la señal. Mira, no se parece. Ya se movió. Ok, si se escucha todavía, bueno, podemos seguir sin la pelota esta. Entonces, los nitratos utilizados, ahí están los nombres en el cuadrito superior. La nitroglicerina, que les suena que es un explosivo, ¿verdad? Sí, la nitroglicerina es explosiva, pero que tiene esas propiedades vasodilatadoras. El dinitrato de isosorbide, el 5-mononitrato de isosorbide. Nada que se mueve la pelota esta. Estos son los tres nitratos utilizados. Vean las fórmulas químicas más abajo, vean, esta es la nitroglicerina, vean, y nitrato de glicerina, es glicerol nitratado, ¿no? Eso, si ustedes lo golpean mucho, estalla. De hecho, Alfred Nobel no ganó el Nobel, sino que se hizo millonario logrando de que esta nitroglicerina se estabilizara, inventando la dinamita. O sea, inventó la dinamita y ganó mucho dinero por eso. Y bueno, después se sintió arrepentido que gracias a la dinamita murieron mucha gente en la guerra, entonces por eso creó los premios Nobel. Bueno, algo así es el cuento. Sí. Y aquí tenemos el dinitrato de isosorbide, vean que es un polialcohol con 2 grupos de nitrato. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Tiene que ver con esos grupos nitros. Estos grupos nitros de estos nitratos y de los nitritos tienen que ser reducidos. Se tienen que reducir por los factores proteínicos en las células, o sea, proteínas con estos grupos tioles, se reduce a óxido nítrico. Y es el óxido nítrico o estas nitrosotioles, que son proteínas con grupos tioles, que se devuelven, se nitran, vean este radical de óxido nítrico unido al azufre del grupo tiol, van a activar la guanilato ciclasa. ¿Ven? Se activa la guanilato ciclasa que convierte el GPP en GMP cíclico. Y es el GMP cíclico que, mediante algunos pasos fosforilativos intermedios, van a inactivar esta enzima
la enzima que fosforila la cadena ligera de miosina. Si se fosforila esta enzima que fosforila la cadena ligera de miosina, se inactiva la enzima y la cadena ligera de miosina queda que no puede interactuar con la actina y no hay contracción, simplemente no hay contracción del músculo liso y se relaja y se dilata el vaso, ¿no? Vean aquí, ¿no? Entonces, el GMP cíclico es el que va a interferir mediante activación de fosfoquinasa. Hay una fosfoquinasa que va a fosforilar esta enzima, que es la que fosforila la cadena ligera de miosina. Entonces, no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, queda así. ¿Ven? En cambio, cuando la cadena de miosina está fosforilada, es cuando interactúa con la actina y se da la contracción. Entonces, esto lo que hace es prevenir eso. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esa vasodilatación debido a la acción del óxido en las arterias? Vamos a tener una vasodilatación de las arteriolas de grueso calibre, de las coronarias. Hay una vasodilatación coronaria. Y aparte, vamos a tener una reducción del retorno venoso porque hay una venodilatación. Entonces, esta venodilatación reduce la precarga. Ya vimos que al reducir la precarga, pues, se reduce la tensión de la pared y disminuye el consumo de oxígeno. Ahí está una de las acciones que explican el efecto antianginoso de estos fármacos. Primero, la reducción del retorno venoso. Y segundo, la vasodilatación coronaria. Eso es a dosis terapéutica. Bueno, estas arterias coronarias obstruidas, bueno, se van a dilatar menos, pero vamos a tener dilatación de las colaterales que van a ayudar a reperfundir, por decirlo así, el área isquémica. Vean este flujograma aquí. Entonces, a dosis baja vamos a tener una vasodilatación preferentemente venosa. O sea que a dosis baja, lo que se va a dilatar preferentemente son las venas y los vasos de capacitante, en este caso las alas coronarias, que son arterias más o menos gruesas, se van a dilatar también. Entonces va a aumentar la capacitancia venosa en este caso, disminuye el retorno venoso, disminuye la presión capilar pulmonar, disminuye el volumen y presión del ventrículo izquierdo, es decir, la precarga. Vamos a tener una redistribución del flujo coronario al endocardio, disminuye la precarga y disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces vean este mecanismo de acción. Entonces al disminuir la precarga, disminuye esa tensión de pared, disminuye esa compresión y por lo tanto la sangre va a fluir más fácil de epicardio a su endocardio, promoviendo una mejor alimentación de ese músculo que está allí, ¿no? La menor presión de pared, mayor flujo de sangre del epicardio al subendocardio. Eso es a dosis baja. Vean cómo la dilatación de la estenosis coronaria aumenta el flujo distal y por lo tanto ayuda a mantener una perfusión adecuada, previniendo un infarto masivo. En este caso, una dilatación directa de la estenosis coronaria y de las colaterales, ¿no? Entonces dilatan arterias coronarias epicárdicas y vasos colaterales, reducen la resistencia al flujo, pero eso es a dosis baja. Pero si ustedes aumentan la dosis, ahí ocurre lo que llaman el fenómeno de robo coronario. Vamos a explicar en este gráfico, que no me acuerdo en qué libro está, pero en alguno de ellos está, creo que es en el Velázquez. Entonces, fíjense que los nitratos a dosis baja, aparte, aquí está la arteria obstruida, ¿no? Pero tenemos que el nitrato aumenta la colateral y por lo tanto se mantiene el flujo sanguíneo en la región isquémica. Eso lo hace a dosis baja. Ahora, ¿qué pasa con el fenómeno, el robo coronario? Fíjense que sobre todo el dipiridamol es un fármaco que aumenta el flujo, pero de las arterias de resistencia coronaria se aumenta incluso en las arterias sanas, aumenta su diámetro. Entonces las regiones normales tienen un flujo aumentado, pero las colaterales en las obstruidas no aumenta el flujo, se quedan cerradas. Y las colaterales tampoco se dilatan, entonces la área isquémica queda menos sangre aún. Eso es lo que se llama robo coronario, porque toda la sangre se va a ir al sitio donde ya no se necesita, porque esas coronarias están sanas, estaban siendo bien alimentados, pero como se dilataron, por la sangre va a los sitios de menor resistencia y por lo tanto va a haber ese fenómeno de robo. Porque este es con el dipiridamol. Vean aquí con la placa de ateroma como con estos sin fármacos. Sin fármacos esto es lo que ocurre, ¿no? Aquí entra menos sangre que aquí, que no está tapado. Y las colaterales allí, ¿no?
Y el miocardio normal recibe su sangre, pero el otro lado no lo recibe, puesto que está tapado por la placa de ateroma. Pero si ustedes colocan nitratos, esto va a aumentar de diámetro, esto va a aumentar de diámetro, entonces se desequilibra en este caso, ¿no? Espero que se haya entendido. Entonces, fíjense lo que pasa a dosis alta. Vamos a tener dilatación arteriolar, o sea, todas las arteriolas periféricas se van a dilatar, va a disminuir la resistencia vascular periférica, disminuye la poscarga y aumenta el volumen sistólico, pero va a provocar hipotensión arterial, taquicardia y disminución de la presión de perfusión coronaria, que va paradójicamente a disminuir el riesgo sanguíneo. Entonces, el mecanismo de acción antianginosa tiene que ver con una reducción de la demanda de oxígeno por disminución de la poscarga, por dilatación de las colaterales y del flujo colateral sobre todo. Pero recuerden que hay músculo erizo en otras partes. Entonces vamos a tener que en los bronquios, en el tubo gastrointestinal, en las vías biliares tenemos un músculo erizo que se puede relajar con este fármaco. Y bueno, vamos a tener en estos pacientes que de reflujo esofágico porque se va a dilatar el músculo erizo del cárter. Va a haber reflujo bronquial e incluso reflujo piloico. Y puede producir vasodilatación arterial meningia y aumentar la presión intracraneal produciendo cefalea, la famosa cefalea esteral, ¿no? Y que algunos las deben haber experimentado con el otro fármaco que se utiliza, que es el tadalafilo, el sildenafilo, puede dar cefalea por ese mecanismo también. Y tiene propiedades antiagregantes que bueno, son muy relevantes en este caso. Entonces veamos las características farmacocinéticas. El problema de estos fármacos es que tienen un elevado fenómeno de primer paso en el hígado. Entonces, por vía oral, se van a desnitrar antes de que se logren niveles adecuados. Entonces, por lo general, la nitroglicerina, uno de los ejemplos, se administra, si queremos una acción rápida, por vía sublingual. Y fíjense que el inicio de acción sublingual es de 1 a 3 minutos. Entonces, cuando unos pacientes tienen una angina, bueno, se coloca su nitroglicerina por debajo de la lengua y debe esperar de 1 a 3 minutos un alivio del dolor. Y claro, mientras va al hospital, hay que descartar cualquier otra cosa. Y fíjense que endovenosamente el efecto es inmediato, inmediato. Pero en una situación, están en la calle, le da una angina, tienes tu nitroglicerina, te la pones en 1 a 3 minutos, puedes lograr el efecto. Fíjense que la vida media es corta, de 1 a 4 minutos, y un 60% según la proteína plasma. Ella se desnitra por el hígado a 1,2 y a 1,3 dinitrato de glicerol, que pudieran tener alguna actividad vasodilatoria, pero menor que la nitroglicerina. Vean el otro ejemplo, que es el que más se utiliza aquí en Venezuela, que es el dinitrato disolvido. Bueno, que fíjense que por vía sublingual es de 3, un poco más larga el inicio de acción, de 3 a 15 minutos, pero se puede utilizar también. Y en aerosol, claro, ya está distribuido. O sea, en aerosol las películas se absorben más rápido en 5 minutos. Y los metabolitos conservan aún sus propiedades vasodilatadoras. Y el mononitrato isosorbide, que este sí tiene una biodisponibilidad del 100%. No es desnitrado. Y fíjense la vida media, que es de 4 a 5 horas, a diferencia de las anteriores que tienen que la nitroglicerina es 1 a 4 minutos, y del dinitrato isosorbide es de 20 a 30 minutos. Este es de 4 a 5 horas, y el inicio de acción por vía oral es de 5 a 10 minutos. Y ahí disponible de acción retardada. Entonces son los 3 principales representantes de los nitratos. Y tenemos un ejemplo sacado del libro de farmacología de Carmine Pascuso. Vean los sitios de la biodisponibilidad de cada uno de ellos. La vida media de la nitroglicerina en las diferentes de 2 a 3 minutos apenas. Rápido, esa vida media. Y el inicio podría ser igual de al medio minuto, máxima a los 2 a 5 minutos, y dura de 10 a 30 minutos. Por vía sublingual. Por vía endovenosa eso es rápido, ahí no hay que contar mucho. Por vía oral, como el palo se volvió a parar, el globito, pero bueno, la biodisponibilidad es un poco menor. Por vía oral, acuérdense que no, el efecto tiene una biodisponibilidad muy baja y tarda mucho, entonces se hace más bien sublingual. Y transdérmica, hay una presentación en parche que viene la biodisponibilidad mejor. Recuerden que lo que hay que evitar es el hígado, y por vía sublingual y por vía transdérmica se evita el paso hepático. Pero aquí tenemos el inicio de acción. Vean el dinitrato isosorbide, y ya claro, la biodisponibilidad sublingual es mayor que por vía oral. Y
las duraciones de acción. Igual el mononitrato isosódico. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Ahí los tenemos. Debido a la vasodilatación que ellos producen, podemos tener cefalea, rubor facial, síncope, porque el paciente va a hacer una hipotensión ortostática. Va a haber taquicardia por el efecto reflejo que ustedes conocen por el reflejo baroreceptor y reflujo gastroesofágico porque vamos a tener un relajamiento del cardio. Va a haber hipotensión, bradicardia en ocasiones, es raro. Va a haber náuseas, vómitos y metahemoglobinemia cuando se usan dosis elevadas. Fíjense que las interacciones son importantes porque ellos potencian la acción de otros vasodilatadores. Y aquí tenemos que hablar de vasodilatadores directos y de estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, muy conocidos como el sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo. Esto es una regla importante. Nunca utilizar estos inhibidores de la fosfodiesterasa en pacientes que estén siendo medicados con los nitratos, puesto que van a producir una hipotensión severa, potencialmente mortal, ¿no? Fíjense que también pueden aumentar la resistencia a la heparina endovenosa porque van a cambiar su conformación en la antitromina 3. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y vean la interacción que les acabo de hablar. Ajá, ponen que los nervios penianos son, hay receptores no adrenérgicos, no colinérgicos, que son purinérgicos, pero lo cierto es que se forma GTP con el óxido nítrico, ¿no? Y con colina, y generan GMP ciclo, que es que va a producir la dilatación de los cuerpos cavernosos, ¿no? Los penianos producen óxido nítrico, que van a hacer que activa la guanidata ciclasa, que producen aumento del GMP cíclico, y eso al final va a producir dilatación. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa lo que hacen es inhibir la degradación del GMP cíclico. Entonces, inhiben esto, se acumula el GMP cíclico y va a durar más el efecto. Eso lo hace el sildenafilo, el tadalafilo y el vardenafilo. Imagínense ustedes, si ustedes están administrando nitratos que ya le está aportando más óxido nítrico y esto va a aumentar más todo este cuento, entonces a la vez están inhibiendo su degradación, entonces vamos a tener demasiada vasodilatación, eso va a producir una hipotensión severa. Se vean en la fisiopatología de la erección que tiene que ver con el óxido nítrico, con el GMP cíclico y cómo los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como estos que están aquí, aumentan los niveles de GMP cíclico al inhibir su degradación por la enzima, en este caso la fosfodiesterasa 5. Entonces el exceso puede producir un 5. Otro fenómeno que hay que tomar en cuenta es la tolerancia. Si ustedes administran por largo tiempo estos nitratos, vamos a tener que a lo largo del tiempo el efecto va a disminuir debido a este fenómeno de tolerancia. Entonces los efectos vasodilatores van a disminuir y eso tiene que ver con la reducción de grupos sulfídicos. Recuerden que en este caso los grupos nitro tienen que ser reducidos por estas proteínas violadas, ¿no? Y eso no es eterno, eso van a disminuir. Entonces, el efecto, por supuesto, va a disminuir, ¿no? Entonces, van a reducirse los grupos sulfídicos, aparte de que aumenta el estrés oxidativo que va a generar los peróxidos de peróxidos, que son oxidantes que también van a promover la contracción de las vasos sanguíneos. Claro, recuerden que hay otros mecanismos que pudieran intervenir en esta tolerancia, como la activación refleja del sistema renina angiotensina-aldosterona, la elevación de las catecolaminas plasmáticas y lo que acabo de decir, mayor producción de radicales libres. Sobre todo el exceso de óxido nítrico va a producir oxidantes nitrosados que van a aumentar la expresión de endotelina y de anión superóxido que van a promover más vasoconstricción y eso va a contribuir a la tolerancia. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Lo que se hace principalmente es esto: tratamiento intermitente, o sea, no dejar niveles constantes de óxido nítrico, sino dejar un intervalo libre, o sea, que no se administre fármaco. O sea, se administran 3 dosis en el día y en la noche no se le administra nada. Claro, ¿qué puede pasar? Que le pueda dar una angina en la noche, entonces hay que prevenirlo administrando otro fármaco. Pero eso es lo que se hace, ¿no? Poner las dosis asimétricas, o sea, una en la mañana,
una al mediodía, una en la noche, en una mediodía antes de acostarse, y en la noche no se le da nada. O sea, no hacerlo cada 8 horas y fijo, ¿no? Eso lo pasa más que todo con las formas de liberación prolongadas. Puede dar más tolerancia porque van a mantener niveles plasmáticos allí que pueden provocar esta tolerancia. Hablan también de administrar sustancias con grupos sulfurilos, pero los estudios han sido contradictorios. Incluso se habla de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de hecho el captopril, que tiene grupos sulfurilos. Pero también los estudios han sido contradictorios. Entonces, contraindicaciones importantes. Ellas se indican la angina, pero si hay un infarto agudo de miocardio con afección del ventrículo derecho, no debe ser indicada, porque recuerden, si ya el ventrículo derecho se afecta y de paso estamos provocando una vasodilatación venosa, entonces podemos comprometer el riego, o sea que la sangre llega suficiente al ventrículo izquierdo y podemos generar como una insuficiencia cardíaca aguda porque no hay llenado del ventrículo, en este caso llenado del ventrículo. Creo que el ventrículo derecho está tocado, están contraindicados totalmente, con derrame pericárdico también, si hay hipotensión arterial previa tampoco, o si ya la persona tiene antecedentes de hipersensibilidad. Y en el primer trimestre de embarazo pues, puede ser tóxica para el feto. Entonces, sus aplicaciones en la cardiopatía isquémica, en angina de esfuerzo, isquemia silente, síndromes coronarios agudos para evitar que se extienda el tamaño del infarto mientras se usan las medidas. En la angina inestable, que es aquella angina que, bueno, pierde su ritmo normal, de golpe da en reposo, ¿no? Entonces se indica de que ya la placa de ateroma se está rompiendo y se está generando la agregación plaquetera que va a producir una obstrucción completa. Eso se llama angina inestable. Esos símbolos son un infarto inminente a menos que se trate a tiempo. Y en infarto agudo de miocardio, sobre todo para reducir el tamaño del infarto. Y en insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué? Porque con este fármaco vamos a reducir la precarga y vamos a reducir la presión diastólica final. Entonces, insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en edema agudo de pulmón, pues debemos indicar estos fármacos para disminuir esa precarga y disminuir la congestión pulmonar. Y en crisis hipertensiva, bueno, lo podemos usar por vía endovenosa, que ahí obtenemos vasodilatación arteriolar y disminuimos la poscarga y disminuimos la resistencia vascular periférica, sobre todo por vía endovenosa. Esto ha sido todo, como ven, no fue tan larga la clase. Tenemos tiempo para preguntas, aquí el sistema no me ha dicho que faltan 10 minutos, ¿no? Pero pueden hacer preguntas mientras tanto. Y espero que los pajaritos lo digan. Ok, bueno, si no hay pregunta, bueno, no, estaremos viendo próximamente, quizás me toque dar antirrítmico. En caso contrario, nos veríamos en una actividad que se está programando previa al seminario de cardiovascular que ustedes tienen aquí, ¿no? Entonces nos vemos próximamente.